8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia. Lo invitamos para conocer qué ha pasado con el proceso de compra de trolebuses para Quito. Según el argumento suyo, leíamos ayer, debe transparentarse. ¿Ha habido o no transparencia en esto? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan a través de estos micrófonos. En efecto, nosotros hemos iniciado un proceso de fiscalización en torno a este proceso de adquisición de 60 trolebuses, Miguel. Yo quiero ser lo más gráfico con la ciudadanía que nos está escuchando en este momento. En enero de este año llega el primer trolebús comprado a la empresa Yutong, de fabricación de la empresa Yutong. Y quedan 59 restantes, que es materia de esta conversación. La empresa de pasajeros en el año 2023 firma un memorando, un convenio, con la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS, para la adquisición de 60 trolebuses, por un valor aproximado de $32 millones. ¿Por qué hacen este procedimiento? Porque lo que entiendo es hacer una compra, un proceso internacional, un concurso internacional para la compra de los 60 trolebuses. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esta intermediación de la Oficina de las Naciones Unidas, UNOPS? Cerca de $2.5 millones. Eso nos cuesta. Cuando nosotros hemos escuchado las justificaciones por parte de la administración, es que de alguna forma esta oficina nos permite tener mayor transparencia en un proceso de adquisición de los trolebuses. Nosotros hemos estado siguiendo el proceso hasta que mencionan que existiría algún inconveniente en el Servicio Nacional de Aduanas para la liberalización de 14 trolebuses restantes. Es decir, el Servicio Nacional de Aduana ya liberó 46 trolebuses y retiene en este momento 14. Preguntamos del por qué. ¿Qué está sucediendo? Porque nosotros estamos conscientes, estamos seguros y aparte siempre vamos a apoyar que si se adquirió algo para la ciudad, esto debe estar en el menor tiempo posible al servicio de la ciudadanía, más aún cuando estamos hablando de trolebuses que los actuales ya han cumplido con su vida útil, la flota actual. Entonces hay que renovarlo inmediatamente. El Servicio Nacional de Aduana hace un requerimiento de información a la empresa de pasajeros. Esto por un tema arancelario. Los trolebuses son eléctricos. Y como usted conoce, en el mundo sucede que hay esta discusión de qué motores son eléctricos, qué motores son híbridos. Entonces, para la partida arancelaria declarada por el importador, el Servicio Nacional de Aduana le solicita a la empresa de pasajeros: deme esta información, qué tipo de motor es, qué potencia tiene, para revisar la partida arancelaria. ¿Por qué hace esto la aduana? Está en completa facultad legal de hacerlo. Esta es la explicación para la ciudadanía. ¿Por qué? El Servicio Nacional de Aduana, una vez que llega cualquier tipo de mercadería a la aduana, ellos pueden hacer un control en ese momento, un control concurrente y un control posterior. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, ellos inician este control posterior. ¿Ok? Y le solicitan información. Tengo entendido que esta información recién el día de ayer había sido enviada por parte de la empresa de pasajeros al Servicio Nacional de Aduana. Nosotros pedimos información y solicitamos qué le pidieron a la empresa de pasajeros y deme las declaraciones que han hecho para la desaduanización de los trolebuses. Entonces nos encontramos con un par de sorpresas, Miguel. La primera es que el proceso llevado a cabo por la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas declara como ganador a un consorcio.
un consorcio de ganador del proceso para la adquisición de trolebuses, un consorcio entre una empresa IFS domiciliada en California, Estados Unidos, y el fabricante Yutong de China. Lo que nos llama la atención primero, y esas son las interrogantes que nosotros hacemos y esperamos que puedan rápidamente responder, es que quien factura los trolebuses es la empresa IFS de California. No la factura el consorcio, sino una de las consorciadas. El valor de cada trolebús es de $498,000 y aparte hay que incluirle el flete. El flete por unidad, aquí, de acuerdo a esta factura, es de $40,000 por unidad. Si usted multiplica esos $40,000 por unidad, da un total de $2,393,000. Eso es lo que nos cobran el flete por transportar de China a Manta 59 unidades de trolebuses. Cuando nosotros revisamos el manifiesto aduanero declarado en la aduana, la naviera lo que dice es: yo cobré $1,400,000 por ese flete. Entonces es evidente que tenemos una inconsistencia aquí. Hay una diferencia entre lo que se anuncia y lo que se cobró. Hay una diferencia entre lo que pagamos nosotros, municipio de Quito me refiero, solo en el flete $2,400,000, y lo que la naviera dice haber cobrado $1,400,000. $1 millón más. Más o menos $1 millón de diferencia. Solamente en el flete. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Primero, las explicaciones que tiene que dar la empresa de pasajeros. Segundo, este consorcio y UNOPS, que fue la contratada para este proceso de negociación, UNOPS, la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, que se dedica a este tipo de procesos de contratación internacional, son los que deben entregar la información a los fiscalizadores, que somos nosotros, del municipio, los concejales del municipio de Quito. Entonces, aquí salen varias preguntas. ¿Por qué no facturó el consorcio? Solo facturó una de las consorciadas. ¿Por qué la Oficina de las Naciones Unidas, por qué no compró directamente al fabricante Yutong en China? Y tuvimos que, de alguna forma, terciarizar esta compra. Si contratamos a la empresa, a la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, que tienen la misma capacidad en talento humano que tiene la Oficina de Compras Públicas de la empresa metropolitana de pasajeros, entonces yo les hago la siguiente reflexión a los quiteños. Si yo quiero comprar un vehículo y creo que no estoy en la capacidad de hacerlo, contrato a alguien para que me dé comprando un vehículo. Este alguien que me da comprando el vehículo me va a cobrar por esa transacción, pero adicionalmente este alguien no le compra directamente al concesionario, sino que le compra a un tercero y probablemente con sobreprecio. Así les puedo graficar lo que está sucediendo en el caso de los trolebuses, con la diferencia que en el ejemplo que yo les estoy colocando, estaríamos hablando de recursos privados. Pero aquí, en el proceso de la adquisición de 60 trolebuses, son recursos públicos. Nosotros no estamos haciendo una acusación, Miguel. Lo que pedimos es explicaciones. Que nos digan qué es lo que sucedió, cómo fueron los términos de referencia, cómo se hicieron, cuáles fueron los valores unitarios en este proceso, qué es lo que se presentó, cuál fue la oferta. Y cuando nos dicen, contratamos la Oficina de las Naciones Unidas para proyectos, UNOPS, porque de alguna forma nos garantiza transparencia, esa transparencia a Quito le cuesta $2.5 millones. Esa es la transparencia que nos han mencionado, la justificación que nos dan por haber contratado a esta empresa UNOPS. A esta oficina UNOPS, perdón. ¿Y qué garantiza eso? ¿Y por qué se necesita de una oficina no gubernamental para la adquisición de los trolebuses? ¿No se podía hacer directamente, con transparencia, por cierto? Yo le digo, Miguel,
la ley de contratación pública, instrumentos internacionales permiten que se den este tipo de convenios, que de ninguna forma yo pienso satanizarlos. No es mi interés. Este tipo de convenios más bien lo que debería ayudar es a hacer más óptima la contratación, a ahorrar recursos. Pero ¿cómo vamos a ahorrar recursos si lo que estamos develando es lo contrario? O sea, si yo tengo un presupuesto para comprar algo y le pido a alguien que me dé negociando, probablemente porque puede tener una mejor oferta, porque puede tener una mejor negociación, lo que yo voy a esperar es que me ahorre, pero que no existan estas inconsistencias, por ejemplo, en el tema del flete. Miguel, entonces, ¿de qué ahorro estamos hablando? Si solo la negociación, el llevar este proceso a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas nos cuesta 2.5 millones. Entonces, esto es lo que hay que transparentar. Esto es lo que hay que explicar. Los documentos tienen que ser presentados ante el Consejo Metropolitano. Y lo otro que le digo, Miguel, si la empresa de pasajeros ya ha dado respuesta a la solicitud de información del Servicio Nacional de Aduana, los trolebuses deben ser liberados y deben estar al servicio de la ciudadanía, pero de ninguna forma un proceso, un trámite en la aduana quiere decir que nosotros no tengamos facultad de fiscalización, pues. Son dos temas distintos. Y más aún cuando estamos hablando de recursos de la ciudad, porque cuidado, la gente vaya a confundirse que hemos iniciado un proceso de contratación, de adquisición de 60 trolebuses con algún crédito internacional, con crédito de algún organismo no gubernamental. No. Estos son recursos de la municipalidad. Lo que hicimos fue pedirle por un costo de 2.5 millones de dólares a una oficina de las Naciones Unidas que nos dé llevando el proceso. Señor concejal Michael Aulestia, entre las interrogantes que flotan, el consorcio que ganó este proceso está domiciliado en Quito, en el Ecuador, por un lado, y por otro, ¿cuánto le costó finalmente al municipio el contratar a esta oficina de las Naciones Unidas para que lleve a cabo el proceso? Mire, Miguel, de acuerdo a la información que nosotros tenemos al momento, respondiendo a su primera pregunta, este consorcio aparentemente no está domiciliado en el Ecuador, porque fue un proceso de contratación pública internacional, y como no está domiciliado en el Ecuador, evidentemente no tributa en el Ecuador. Es un consorcio que lo conocemos porque en algún documento dice el consorcio IFS Yutong, pero no tenemos ningún documento que avalice, certifique que hay un consorcio o una personería jurídica realizada ahí. La segunda, nosotros tenemos el memorando con el que se firmó el convenio con la empresa de pasajeros y UNOPS. Y solo para darles una referencia, los costos de implementación que se prevé y el origen de los fondos, solo en costos de implementación es $1.400.000 y costos indirectos son $968.000 que estaría cobrando UNOPS. En total son 2.5 millones de dólares, de acuerdo a los propios documentos que han sido remitidos por parte de la empresa de pasajeros. Eso es lo que nos costaría este proceso de negociación. Esta transparencia para contratar internacionalmente nos cuesta 2.5 millones de dólares. En otras palabras, apreciado Miguel, esa transparencia nos cuesta 5 trolebuses. Señor concejal Aulestia, ¿por qué no se compró los trolebuses directamente al fabricante? Esas son las preguntas que nosotros le realizamos. Si se lleva un proceso de contratación internacional y de alguna forma con este proceso de contratación internacional se libera de los candados que puede poner la ley de contratación pública nacional, lo que nosotros preguntamos es ¿por qué no se compró directamente al fabricante Yutong en China? Me parece que esa es una de las dudas legítimas que pueden existir en este momento en el Consejo Metropolitano, y me parece que es la oportunidad para la administración, para quien llevó el proceso UNOPS, de poder decir y documentar en transparencia cómo se llevó a cabo el proceso. ¿Y por qué las inconsistencias que usted ha señalado entre el valor declarado en las aduanas por el concepto del transporte y el valor constante en la factura emitida?
Claro, esas son las inconsistencias, valga la aclaración, Miguel, que nosotros detectamos. O sea, aquí tenemos la información de documento de transporte marítimo en el Servicio Nacional de Aduana. La naviera dice, nosotros cobramos $1.482.000 y la factura de IFS le cobra al municipio de Quito $2.393.000 por el servicio del flete. Entonces, es decir, cerca de $1 millón de diferencia. ¿Por qué entre lo uno y lo otro? Exactamente $910.000 de diferencia. Nosotros hemos pedido un par de cotizaciones, Miguel, a navieras. ¿Cuánto costaría traer 59 trolebuses de China a Manta? Una había remitido por $800.000, otra por $1 millón. Lo que nosotros pagamos fue $2.400.000. Esa es la verdad. Y eso hay que esclarecer. Que no me vengan a decir que lo que hagan entre el consorcio, entre ellos, cómo se dividan los rubros, ya no es competencia de la municipalidad o de UNOPS. No. Esto es dinero público. Y debían revisar. Encareciendo la operación. Y debían revisar los rubros dentro del proceso. Todo esto debía estar con cotizaciones, con referencias. Estas cosas son las que había que revisar. Entonces, ¿de qué nos sirvió contratar un servicio de una oficina, de un organismo no gubernamental, para llevar a cabo un proceso transparente? ¿De qué nos sirvió pagar $2.5 millones? ¿Usted ha pedido información, le han entregado toda o queda pendiente algo? Queda pendiente todo, porque la información que yo tengo es la información que hemos podido recopilar también con colegas concejales. Yo he hecho un pedido de información el día martes de esta semana, todavía no ha sido respondida la información. Tengo entendido que la empresa de pasajeros también está requiriendo información a la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas para que se pueda develar cuáles fueron los rubros, en qué se acordó en el tema de, por ejemplo, del transporte. Hasta este momento, Miguel, digo hasta este momento, son las inconsistencias que hemos revelado. Hasta este momento. Probablemente salga más información. Sin que ni siquiera les hayan entregado toda la información. Sin que nos hayan entregado toda la información. Hasta este momento son las inconsistencias. Información que es información pública, que se encuentra en el sistema Ecuapaz del Servicio Nacional de Aduana, que cualquier ciudadano lo puede verificar. Ahora, hay que estar conscientes de que esta renovación de la flota del transporte público era fundamental, entre ellos los trolebuses, que deben estar al servicio el menor tiempo posible. ¿Esto pudiera dificultar cuando incluso en Manta se han quedado 14 unidades? A ver, yo voy a insistir en este tema. Siempre va a ser prioritario para la ciudad, para la administración a cargo de la ciudad, para el Consejo Metropolitano, y me voy a atrever a hablar creo que por la mayoría, que estos trolebuses estén ya en funcionamiento en Quito. Que el Servicio Nacional de Aduana tiene la facultad para hacer el control posterior, eso también es real. Que el Servicio Nacional de Aduana tiene la facultad de hacer las preguntas que requiera, de técnicas para ver la partida arancelaria, y así también el importador tiene la obligación de responder al Servicio Nacional de Aduana, de esclarecer las dudas que tenga el Servicio Nacional de Aduana. Yo creo que inmediatamente deben ser liberados los 14 trolebuses, si han cumplido ya con los requerimientos que ha hecho el Servicio Nacional de Aduana, y poner en funcionamiento. Tengo entendido, de acuerdo a información que he escuchado la mañana de hoy, que la siguiente semana se pondrá en operación los 46 trolebuses que ya están en Quito, en buena hora por la ciudad, en buena hora por los usuarios. Pero también respondan lo que tengan que responder al Servicio Nacional de Aduana y que entreguen los trolebuses, y otro será el proceso de fiscalización el que nosotros estamos llevando a cabo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los 14 unidades? Las 14 unidades están entiendo que en el puerto de Manta. Insisto, si
logran o ya han entregado la información. De acuerdo a lo que escuché hoy en la mañana, me parece que ya el municipio de Quito entregó las especificaciones técnicas que le pedía el Servicio Nacional de Aduana. Esto es que explique el tipo de motor, la potencia del motor, estas cosas para la clasificación arancelaria. Yo debería entender que lo más pronto posible esos trolebuses deberían estar liberados y que lleguen a la ciudad de Quito, al patio de estacionamiento del Recreo. ¿Y qué han respondido de la solicitud que usted ha hecho de la documentación? Hasta el momento, nada. Apreciado Miguel, nada. Hasta el momento no han respondido nada. ¿Y tienen algún plazo para entregarlo? Por supuesto, una vez de que nosotros enviamos una solicitud de información, son 8 días que tienen plazo para entregarla. Nosotros esperamos que, primero por la transparencia, por la preocupación de la ciudadanía, por este ejercicio de fiscalización. Me parece que si tienen la información, deberían remitirla rápidamente o, en su defecto, solicitar la información a la Agencia de Proyectos de las Naciones Unidas para poder develar lo que se ha hecho. Insisto, lo que nosotros estamos haciendo ahorita son interrogantes, no hay acusaciones. Cuidado, nos van a decir por ahí que esta es una narrativa. Parecería que hablan solamente desde el punto de vista comunicacional y no desde el punto de vista técnico, o peor aún, defendiendo los intereses de esta ciudad en los recursos que fueron destinados para la adquisición de trolebuses. Por cierto, es la tarea que ustedes cumplen, una de las tareas, la fiscalización, y debiera fluir la información que han solicitado. Ese es mi deber, Miguel. Ese es mi deber, a pesar de que se enojen, a pesar de que se incomoden, a pesar de que comiencen a hacer una agenda de medios para tratar de responder a un concejal que pide fiscalización y no responder las propias interrogantes que estamos planteando, más bien a cuestionar el proceso de fiscalización y no cuestionar de manera técnica las interrogantes que nosotros hacemos. Presten la información, remitan la información, transparentemos el proceso por el bien de ustedes y por el bien de la ciudad. Eso es lo correcto, eso es lo que corresponde hacer. De cualquier manera, quedan algunas interrogantes que debieran despejarse en el proceso de fiscalización. Sí, yo espero, que el Consejo Metropolitano pueda tratar este proceso de fiscalización en el pleno, en sesión de consejo. Ese es el espacio, ese es el lugar de fiscalización de la ciudad, en donde también tiene oportunidad la administración de decir: nosotros hicimos esto, pensamos ahorrar esto, y nunca nos imaginamos que el flete iba a tener un sobreprecio de $910,000. Ok, expliquen. Y que explique también la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Lo que sucede, Miguel, y perdóneme recalcar e insistir en esto, es que si estuviésemos hablando de recursos nuestros, privados, es otra cosa, pero estamos hablando de recursos públicos. Y esa es la parte que probablemente se pierde la administración cuando no puede explicar por qué se termina pagando más de $910,000 en un servicio de transporte de 59 unidades de trolebús. Ahora, en temas como este, uno es el escenario de la fiscalización que ejercen ustedes como concejales, y otra, la tarea de seguimiento de la Contraloría. Se ha pedido que Contraloría analice este proceso de compra. Sin lugar a dudas, Miguel, lo vamos a hacer. Todavía no nos han remitido la información. Entonces, una vez que nos remitan la información, haremos la valoración. Aquí yo tengo documentación que le digo, es oficial, que probablemente ha sido a través de procesos de fiscalización de colegas concejales, información del sistema Ecuapaz de la aduana, la factura de la venta de los trolebuses. Entonces, solo con esta información ya podemos develar ciertas irregularidades. Cuando tengamos la información que nos remita la empresa de pasajeros, pasaremos el tema a la Contraloría, que es un ente de control del Estado. Ahora, sería grave si hubiese un sobreprecio, al menos lo que usted ha señalado en el rubro del flete. Al menos en esto
hay una irregularidad. Y lo que no nos pueden decir es que nosotros no podemos intervenir en los rubros que manejan en el consorcio. No, claro que podemos intervenir, porque esto debió haber estado detallado en los valores unitarios cuando presentaron el proceso. Entonces no es que el municipio de Quito tiene toda la plata como para gastar, o si puse un presupuesto, ok, en ese presupuesto le voy a hacer cuadrar. ¿Cuál fue el ahorro entonces? Que nos expliquen a los quiteños cuál fue el ahorro, porque al menos en esto hay una inconsistencia. Esta información que espera usted sea entregada formalmente, antes planteará que sea el pleno del Consejo el que trate uno de estos martes. Nosotros vamos a plantear que en sesión de Consejo Metropolitano se trate este tema, que se dé explicaciones a la ciudad, que se dé explicaciones al Consejo Metropolitano y que sea una oportunidad para la administración de poder explicar cómo llevaron adelante este proceso, tanto en la empresa de pasajeros como en la oficina de proyectos de las Naciones Unidas, y cuál fue el beneficio real que tuvo la ciudad al haber contratado a una oficina no gubernamental en aras de la transparencia, que nos costó $2.5 millones. ¿Y de quién depende el que se trate de los votos? Si es que hay los votos, se tratará, si no. O del señor alcalde. Porque la facultad del alcalde es convocar y proponer el orden del día de las sesiones. Y si el señor alcalde quiere colocar este punto en el orden del día de una de las sesiones ordinarias, está facultado para hacerlo. Si no lo quiere hacer, también existen herramientas en el Código Municipal para los cambios del orden del día, para la inclusión de siempre un punto. Siempre y cuando hayan los votos. Siempre y cuando existan los votos. Pero yo creo que si todo está transparente. Ahora, esto conviene a la administración que se ventile hasta para decir, a lo mejor están equivocados en esto. Así es, Miguel. Esto le conviene a la administración. Si lo que estamos pidiendo es transparentar nada más, no estamos haciendo acusaciones. Aún. Bien, estaremos pendientes de lo que suceda con la adquisición de los trolebuses para Quito 60, 46 en Quito, 14 en las aduanas en Manta, y por el bien de la ciudad, evitar a que no quede ninguna suspicacia, el que sea ventilado, tratado con los documentos formales y oficiales que existan de por medio. Muchas gracias al señor concejal de Quito, Michael Aulesti. Gracias, Miguel, siempre a la orden. Muy amable. Ya viene el segmento Clarito Está en la revista de Opinión y Democracia con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas por ExaFM, Democracia y Mi Democracia TV. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la dolarización, las amenazas con la dolarización ecuatoriana que se ha hablado y la necesidad del fortalecimiento de las instituciones en el país, como la Superintendencia de Bancos. Invitadas, la doctora Ruda Regui, ex superintendenta de bancos, la doctora Rosa Matilde Guerrero, consultora internacional, el doctor Napoleón Santamaría, académico y jurista tributarista. De mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Viene el segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito Está.